Datos sobre el 2 de octubre de 1968, México, la masacre de Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco recibe su nombre por albergar ruinas prehispánicas, una iglesia colonial y un conjunto habitacional moderno. El movimiento estudiantil de 1968 fue parte de una ola global de protestas y revueltas sociales durante la década de 1960. Durante la época de los Juegos Olímpicos, el gobierno mexicano intentó ocultar la masacre y controlar la narrativa internacional. El evento deportivo fue considerado como un intento de mostrar la modernización y estabilidad de México ante el mundo. Antecedentes: el movimiento estudiantil de 1968 en México fue una serie de protestas y manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en el país durante los meses de julio a octubre de 1968. Las protestas fueron convocadas por el Consejo Nacional de Huelga, CNH, un organismo que agrupaba a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y otras instituciones educativas. Las demandas del movimiento estudiantil incluían la democratización del país, la libertad de expresión y la autonomía universitaria. La masacre del 2 de octubre de 1968, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para asistir a un mitin convocado por el CNH. Alrededor de las 6 de la tarde, el ejército mexicano abrió fuego contra la multitud, matando a un número indeterminado de personas. La cifra oficial del gobierno fue de 26 muertos, pero organizaciones civiles estiman que el número de víctimas podría haber sido de hasta 300. Tipo de gente que fue balaceada. Las víctimas de la masacre de Tlatelolco fueron estudiantes, profesores, trabajadores, amas de casa y otros ciudadanos. Entre las víctimas había niños, mujeres y ancianos. Comentarios del gobierno sobre las protestas: el gobierno mexicano acusó a los estudiantes de ser agentes comunistas y de intentar derrocar al gobierno. El gobierno también afirmó que la masacre fue un acto de autodefensa en respuesta a los disparos de francotiradores desde las azoteas de los edificios circundantes. Hora y finalización de la balacera: la balacera comenzó alrededor de las 6 de la tarde y duró aproximadamente una hora. La masacre terminó cuando el ejército mexicano dispersó a la multitud. Pronunciamiento del Gobierno de México: el gobierno mexicano nunca se disculpó formalmente por la masacre de Tlatelolco. En 2001, el gobierno mexicano reconoció que la masacre había sido un acto de represión gubernamental. Otros datos: la masacre de Tlatelolco es uno de los eventos más trágicos en la historia de México. La masacre es un recordatorio de la importancia de la libertad de expresión y la democracia. Datos adicionales: la masacre de Tlatelolco fue un evento que conmocionó a México y al mundo. La masacre fue un punto de inflexión en la historia de México, ya que marcó el inicio de una era de represión política. La masacre sigue siendo un tema controversial en México, ya que hay quienes creen que el gobierno mexicano nunca ha reconocido plenamente la magnitud del evento. La masacre de Tlatelolco, también conocida como la Matanza de Tlatelolco, fue un trágico suceso ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Antecedentes: en 1968, México estaba a punto de celebrar los Juegos Olímpicos de verano, programados para octubre. En ese tiempo, México estaba bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento estudiantil y social en México estaba en efervescencia, criticando al gobierno por gastos excesivos en los Juegos Olímpicos y problemas sociales y políticos. El movimiento estudiantil buscaba reformas políticas, democracia y libertades civiles. Motivo de las manifestaciones: las manifestaciones estudiantiles comenzaron como protestas pacíficas en contra del autoritarismo, la represión y la desigualdad social en México. Los estudiantes exigían reformas políticas y educativas, libertad de expresión y una mayor apertura democrática. También protestaban por la brutalidad policial y la injusticia social en México. La masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para llevar a cabo una manifestación pacífica. El ejército y la policía rodearon la plaza y, sin previo aviso, abrieron fuego contra los manifestantes.
Se desconoce el número exacto de muertos, pero se estima que fueron cientos, posiblemente hasta 1000 personas. Muchos manifestantes fueron detenidos y algunos desaparecieron, dejando un legado de dolor y tristeza en la sociedad mexicana. Motivo de la reacción del Gobierno de México: el Gobierno de México tenía la intención de reprimir cualquier forma de disidencia que pudiera afectar la imagen del país de cara a los Juegos Olímpicos. Díaz Ordaz buscaba consolidar su poder y mantener la estabilidad política a través de la represión de los movimientos estudiantiles. Consecuencias: la masacre dejó una profunda cicatriz en la sociedad mexicana y marcó un quiebre en la relación entre el gobierno y la población. Muchos estudiantes se radicalizaron tras el evento y se unieron a grupos armados para resistir al gobierno. Se reforzó la percepción negativa de la autoridad gubernamental y aumentó la desconfianza en el sistema político. Posiciones de los países alrededor del mundo. A nivel internacional, hubo reacciones de indignación y condena hacia la violencia ejercida por el gobierno mexicano. Varios países expresaron su repudio a través de declaraciones diplomáticas y manifestaciones públicas. Consecuencias a nivel internacional: la reputación de México se vio afectada negativamente en la comunidad internacional debido a la masacre y la posterior represión gubernamental.